Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Una conversación sin educación termina en discusiones subjetivas. Una conversación con educación contempla el cosmos, la vida y el respeto. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la temperatura anual durante un año. Entonces le invitamos a visitar esta tutoría para leer las condiciones detalladas de este ejercicio. Veamos la función ejecutar, línea 19 a 62. Esta función entonces se va a encargar de obtener la temperatura durante cada mes y cada día. Por eso usamos dos ciclos for, uno de 1 a 12 que representa los meses y el otro de 1 a 30 o a 31 que representa los días de cada mes. Vemos que inicializamos antes del segundo ciclo, o sea, antes de obtener las temperaturas de cada día del mes, inicializamos las variables mayor temperatura mes y menor temperatura mes y el acumulador de temperaturas de ese mes. Recuerde que una variable mayor se inicializa en un valor muy pequeño y una variable menor en un valor muy grande para garantizar que se actualicen. Ya con esas variables inicializadas antes de empezar un nuevo mes, lo que se hace es obtener entonces la temperatura en el segundo ciclo for. Almacenamos esta temperatura en el vector o en la matriz temp y luego hallamos el mayor y menor temperatura y lo acumulamos. Al salir de este segundo ciclo for, ya tendremos entonces la mayor temperatura de ese mes. Para hallar la mayor temperatura del año simplemente volvemos a hallar el mayor, pero ya comparando la mayor temperatura del mes con la variable mayor temperatura del año. Y entonces actualiza, se captura el día del mes y el mes en el que está la mayor temperatura. Lo mismo con la menor temperatura del mes. Y ya con esto mostramos entonces el promedio de temperatura del mes, el día más caluroso del mes y el día más frío del mes. Entonces ya al final, es decir, cuando salgamos del primer ciclo, o sea de los dos ciclos, ya se muestran los datos generales, que son el día más caluroso del año, el día más frío, que son la mayor y menor temperatura del año, y entonces los días en los que se representan. Entonces observe que un array también puede representar una especie de calendario. Le invitamos a visitar la tutoría Temperatura Anual en Turbo C. Allí se explica más detalladamente este programa. Aquí vemos la estructura de un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Entonces, una vez se defina una clase, lo que se hace es instanciar objetos de esa clase para poder usarla. Así entonces los objetos serán diferentes entre sí, ya que los atributos son distintos. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, es decir, se declaran los atributos y los comportamientos. Y en la implementación se define la lógica de cada función de la interfaz. Entonces en la interfaz vemos que va entre las directivas @interface y @end, línea 7 a 11. Aquí damos nombre a la clase como temperatura anual, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase NSObject y aquí es donde vamos a declarar los atributos de esta clase. Observe que los atributos son variables generales, variables de instancia que pueden ser accedidos desde cualquier método de la implementación. Depende del programador definir qué variable es más recomendable, declararla como local de una función o dejarla como global, o sea como un atributo. Aquí declaramos todas las variables que usamos en la función ejecutar como atributos, pero ya sabe, pueden ser declaradas también locales.
Vemos entonces el vector temperatura de la matriz temperatura de orden 12 por 31, las variables i, j de los ciclos for y las otras variables, la temperatura, los acumuladores y los mayores y menores. Una vez definidos los atributos, vamos a declarar los comportamientos, o sea, las funciones de esta clase. Entonces en la línea 10, para declarar una función, primero indicamos el nivel de la función, con menos indicamos que vamos a declarar un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna, void para retornos vacíos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Por último irán los parámetros. Los parámetros irán separados con dos puntos. Un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Esta función no recibe ningún parámetro. Veamos la implementación, que está entre las líneas 13 a 62. La implementación va entre las directivas @implementation y @end. Aquí en la implementación, internamente el compilador importa la interfaz. O sea, para programar una función, el compilador verifica que ésta previamente haya sido declarada. Hay un método especial, líneas 14 a 18, es el init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase en Objective-C. Entonces este constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Este constructor entonces no requiere ser declarado en la interfaz, a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. El constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase, o sea en la línea 66. Ya vimos la función ejecutar. Con esto entonces queda lista la implementación y la interfaz de la clase temperatura anual. Para usar esta clase en otro archivo, entonces es más recomendable que usted programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos en la clase que los vaya a usar, para evitar entonces copiar y pegar toda esta clase. Vamos ahora a instanciar objetos de la clase temperatura anual. Para usarla, eso lo hacemos en el main, línea 64 a 70. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 66, creamos un puntero llamado obj de la clase de temperatura anual. Este puntero lo declaramos con asterisco y vamos a instanciarlo. O sea, necesitamos que este puntero apunte a un objeto de la clase temperatura anual. Para eso, a la clase temperatura anual reservamos memoria dinámica invocando a alloc. Luego a ese espacio de memoria le invocamos init, o sea el constructor. Con esto queda definido en memoria la estructura de un objeto de la clase temperatura anual. OBJ ya se podrá usar entonces para manipular la clase, simplemente será invocar la función ejecutar que resuelve el problema. Entonces en la línea 67, entre corchetes, nombramos el puntero OBJ, seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar. Con eso el compilador va de la línea 67 a la línea 19 y continúa con el programa. Por último, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar la temperatura anual. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en